sobre hipertensión endocraniana y circulación de líquidos cefalorraquídeos. En primer lugar vamos a hablar muy brevemente sobre las meninges, sobre el líquido cefalorraquídeo, para luego pasar a las hidrocefalias, a la hipertensión endocraniana en sí, al edema cerebral, luego las hernias cerebrales y por último las causas de hipertensión endocraniana. Comenzamos con las meninges y con el líquido cefalorraquídeo. Las meninges, ustedes saben, son tres capas o túnicas que envuelven al sistema nervioso, al cerebro y a la médula. Estas tres capas, yendo de afuera hacia adentro, son de la parte más externa a la interna, son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la más externa, es más gruesa y está adosada al cráneo. Tiene dos capas y en medio de estas dos capas están los senos venosos por donde circula pues sangre venosa, ¿no? En ciertas partes, ciertos compartimentos del cerebro, del cráneo. Además forman pliegues para formarse estos senos venosos y forman pues, como les digo, compartimentos craneales. La aracnoides es la capa intermedia, está debajo de la dura madre y está separada de la dura madre por un espacio que se llama espacio subdural. Este espacio subdural es importante porque suele coleccionarse ahí sangre en las personas, en algunas personas que han sufrido traumatismo encefalocraneal y se produce el hematoma subdural, o sea, está debajo de la dura y encima de la aracnoides, de importancia clínica. Esta aracnoides tiene en su espesor unas trabéculas aracnoideas, como vamos a ver, y llega hasta como es intermedia, está entre la dura y la pía madre. Este espacio subaracnoideo es donde circula el líquido cefalorraquídeo, donde están las trabéculas aracnoideas. Por último, la pía madre es la tercera capa, la más interna y la más profunda, y está adosada al tejido nervioso. Es una capa muy delgada y muy vascularizada. Aquí en este dibujo, si ampliamos este corte, este cuadrado acá, del dibujo del cráneo y del encéfalo, la parte interna del cráneo, vemos que este es el hueso, y aquí en blanco está la dura madre con sus dos capas, una bien pegada, una externa y otra interna, y entre los dos, en estos pliegues que se forman, son los senos venosos. Luego de la dura madre viene la aracnoides, que está acá en verdecito turquesa. Esta aracnoides, como ven ustedes, es la capa intermedia, porque acá está la pía madre, que es la más interna. Bueno, en la aracnoides hay un espacio con unas trabéculas, que son estas, y en este espacio es donde circula el líquido cefalorraquídeo, que va a bañar externamente al encéfalo. Y este espacio se llama espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, parte del líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos la tercera y última capa, la más interna, que es la pía, que es la más delgadita, la más vascularizada, está acá en rosado y está adherida al tejido encefálico, ¿no? a la masa encefálica. El líquido cefalorraquídeo es un líquido acuoso que baña tanto la superficie interna como la externa del sistema nervioso. La superficie interna cuando circula por las cavidades ventriculares y la superficie externa cuando baña, o sea, como hemos estado viendo, cuando está por las meninges. Tiene un volumen total de aproximadamente 130 a 150 mililitros, de los cuales una quinta parte, o sea, el 25 a 30 mililitros ocupan la cavidad ventricular. O sea, de esos 150 o 130, la quinta parte está dentro de las cavidades ventriculares y el resto, o sea, el 100 restante está en el espacio subaracnoideo, o sea, bañando externamente, cubriendo externamente el encéfalo.
La presión normal a nivel del espacio subaracnoideo lumbar, porque las funciones pueden ser a diferentes niveles, la que se utiliza más es la lumbar porque es más accesible y es la que más se utiliza, y esa tiene una presión entre 50 y 200 milímetros. Cuando el paciente está en decúbito lateral, o sea, cuando se hace la punción lumbar. ¿Cómo es que se obtiene el líquido cefalorraquídeo? Mediante un procedimiento que se llama punción lumbar, cuando se hace a nivel de la región lumbar. Entonces, el paciente debe estar en decúbito lateral. Pero también se puede hacer el paciente sentado, aunque no es muy recomendado. La posición más recomendada es que esté en decúbito lateral. Y ahí en ese nivel la presión del líquido cefalorraquídeo es hasta 200, entre 50 y 200 milímetros de agua. Y siendo el rango más alto de 200 a 300, pero eso ya cuando ya está alto, cuando está sentado, perdón, la presión normal va a subir, el rango de presión va a subir hasta 200 o 300. Cuando estos valores son mayores, tanto a nivel lumbar o a nivel, cuando está sentado, cuando está en el decúbito lateral, cuando está sentado, entonces ya hablamos de que hay aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se produce el líquido cefalorraquídeo? Este líquido es una mezcla de una secreción fundamentalmente de los plexos coroideos, más el fluido intersticial derivado de los capilares parenquimales y de los procesos metabólicos celulares. O sea, de que es un líquido que se produce por secreción, mayormente de los plexos coroideos, como vamos a ver más adelante, que se encuentran dentro de los capilares ventriculares, y el resto, o sea, una mínima cantidad, viene ya de los procesos metabólicos celulares, o sea, de las sustancias que excretan, que sale del metabolismo ya de las células nerviosas y de los capilares parenquimales. En condiciones normales, el 80% del líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos. Y el 20%, o sea, solamente esa pequeña parte, es producida extracoroidalmente, o sea, por los procesos metabólicos y por los capilares. Su aspecto es transparente, como si fuera cristal de roca. Su presión, como les dije, es de 10 hasta 20 centímetros de agua. El volumen total es de 150 mililitros. El índice de producción es de 500 mililitros o centímetros cúbicos en 24 horas. O sea, eso quiere decir que en 24 horas se renueva, si su capacidad, si su volumen total es 150, diariamente se renueva 3 veces el líquido cefalorraquídeo. De ahí que cuando se hace el examen de punción lumbar y se extrae un poco de líquido cefalorraquídeo para un examen, ya sea citoquímico, cultivo, lo que fuera, o inmunológico, la extracción que se hace es de 5 a 10 centímetros, y eso es pues una cantidad pequeña que se renueva en mucho mayor cantidad diariamente, o sea, no pasa nada. No pasa nada si se saca un volumen así de ese tamaño, que es lo que se hace, ¿no? Como les dije, su lugar de producción es en los plexos coroideos el 80% y extracoroidalmente el resto. Pero este líquido se produce ahí, circula y se reabsorbe en otro lugar. Se está produciendo tanto en algún lado. Y la reabsorción se realiza en las granulaciones aracnoideas, que vamos a ver más adelante por el sistema linfático en pequeña cantidad, y por los plexos coroideos también se reabsorbe. Aquí tenemos sus características que ya hemos hablado. Su aspecto es claro, transparente. Sus células debe tener menos de 5 células por campo, eso es lo normal. La glucosa debe estar alrededor entre 40 y 80 miligramos por decilitro, o sea, más o menos la mitad de la glicemia que hay en sangre. Si estamos en menor cantidad, entonces ya estamos hablando de hipoglucurragia, o sea, disminución de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Y este es un indicador de que existe algo, por lo general un proceso infeccioso bacteriano, que está consumiendo glucosa, ¿no? Está baja. Por eso en las meningitis bacterianas agudas, en las meningitis tuberculosas, hay bastante disminución de la glucorragia, o sea, la glucosa está bajísima.
En las virales no baja tanto, está normal o baja muy poco. Luego también se dosan las proteínas, y las proteínas son hasta 50 miligramos por decilitro. Es importante saber estas cantidades porque cuando están fuera de los parámetros y de acuerdo a la combinación de las alteraciones que vamos a encontrar, podemos decir que hay tal o cual patología. Por ejemplo, si las células están aumentadas, nosotros hablamos de una pleocitosis, y aumentada más de 5. Y eso nos está hablando de un proceso inflamatorio o infeccioso. Si están muy aumentadas hacia el predominio de polimorfos nucleares, eso sería a favor de una meningitis bacteriana aguda. Si están aumentadas hacia el predominio de mononucleares, no tanto, no están en miles, o sea, no están más de 500, entonces podemos pensar en una meningitis específica, una meningitis micótica. O también podemos pensar, aunque con menos células, o sea, no tan, con unas 100, alrededor de menos de 100, una citicercosis, pero a predominio de mononucleares, o sea, linfocitos o monocitos. La glucosa ya le dije, y las proteínas aumentan cuando hay un proceso proliferativo, cuando hay un proceso inmunológico. Por ejemplo, si hay destrucción de mielina, van a aumentar las proteínas. Si hay una obstrucción, también va a aumentar proteínas. Una obstrucción de líquido, también aumentan las proteínas. Si hay una polineuropatía con destrucción de mielina, ya les dije, y también en algunos tumores, ¿no? Aunque cuando hay tumor, un proceso expansivo, no es recomendable hacer punción lumbar porque es peligroso, porque ahí hay hipertensión endocranial. Luego en este dibujo tenemos lo que hemos hablado del líquido cefalorraquídeo. Este es un corte sagital del sistema nervioso. Aquí vemos la cavidad craneal y aquí la columna cervical. Dentro de los hemisferios cerebrales vemos unas cavidades. Estos son los ventrículos, estos son los ventrículos laterales. Dentro de los ventrículos se encuentran unos pliegues de tejido vascular, Plexo coroideo, donde se produce el líquido cefalorraquídeo, las granulaciones. Y aquí se produce el líquido, va a circular por las cavidades ventriculares, llega al tercer ventrículo, pasa por el acueducto, llega al cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo hay 3 agujeros, el de Luska y de Mayendi. Entonces, por esos agujeros va a pasar el líquido al espacio subaracnoideo acá, y va a bañar, o sea, acá que estaba internamente en el cerebro el líquido cefalorraquídeo, va a pasar a la parte externa, por las meninges, a la superficie aquí, para también tener un papel protector como un colchón neumático para los golpes y para los movimientos del encéfalo. Y en esta parte, en el espacio subaracnoideo, hay unas prominencias que se llaman por donde va, que vamos a ver más adelante, y que es por donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, vellosidades aracnoideas. Este es un dibujo, un esquema del plexo coroideo para sintetizar cómo es que se produce. Y hemos dicho que el 80% del líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo, y el plexo son pliegues de tejido epitelial de estas células epiteliales ependimales, que son las que tapizan las cavidades ventriculares. Entonces este es un corte de una vellosidad, y adentro, ¿qué se tiene? Se tiene un capilar normal, un capilar como existe en todo el cuerpo, en que los endotelas está formado por células endoteliales, pero que no están muy pegadas, sino que están separadas, ¿no? Este es un capilar normal. Entonces, de este capilar normal va a fluir, va a pasar líquido con sustancias, aquí lo vemos, llega a las células epiteliales coroideas, y por ahí, por un transporte activo, van a salir sustancias como el ácido ascórbico, por un transporte mediado por glucosa, van a pasar al líquido cefalorraquídeo. Este es el líquido cefalorraquídeo, porque estas ya son las cavidades ventriculares. Van a pasar algunos aminoácidos neutros, y esta secreción de líquido cefalorraquídeo, o sea, esta secreción de este líquido acá, es un proceso activo que compromete, involucra a la anhidrasa carbónica. Les dije que eso es la producción de líquido. Ahora, ¿cómo se absorbe? Se absorbe a través de unas formaciones que están en el espacio subaracnoideo,
que son las granulaciones aracnoideas. En este dibujo vemos que este es el espacio subaracnoideo con sus trabéculas, y cerca de los senos venosos hay unas, sobre todo el seno venoso longitudinal superior, hay unas prominencias de este tejido aracnoide, de estas trabéculas aracnoideas, y forman las granulaciones aracnoideas. Por aquí va a filtrar y por presión va a salir líquido. ¿Y a dónde se excreta esto? O sea, hacia dónde se absorbe, hacia la sangre venosa que circula en los senos venosos. Aquí otro dibujo igual, el espacio subaracnoideo con sus trabéculas, y aquí una vellosidad subaracnoidea, y que está drenando, justo va al seno longitudinal superior, que es un seno venoso, y de aquí pasa la sangre venosa, y de ahí va a seguir a toda la circulación venosa hasta llegar a la gran vena, y de ahí ya termina saliendo del cráneo por la yugular. Luego, ya habiendo revisado conceptos que ya se han visto en la parte de fisiología del sistema nervioso, pasamos luego a las hidrocefalias, o sea, como son las meninges de producción y circulación de líquido cefalorraquídeo. Pasamos ya a un tema relacionado con la hipertensión neurocraniana. Y primero hablamos de las hidrocefalias. ¿Qué son las hidrocefalias? Y hemos visto que dentro de las cavidades hay dentro del cerebro hay unas cavidades que se llaman ventrículos. Entonces, estas cavidades que están dentro del sistema nervioso están revestidas de epéndimo y contienen, pues, la circulación interna del líquido cefalorraquídeo. Estos son los ventrículos que son laterales. Dentro de cada hemisferio cerebral hay un ventrículo lateral derecho y otro izquierdo. Cada ventrículo lateral, que son los más grandes, tiene una parte anterior, que es el cuerno frontal, una parte inferior, que es la parte temporal, el cuerno temporal, y otro cuerno que está para atrás, que es el cuerno occipital. Esos tres van a formar, como vamos a ver más adelante en el dibujo, en los dibujos, en las proyecciones y en las placas, los ventrículos laterales. Cada hemisferio tiene tiene su ventrículo lateral. Uno se le llama, uno es el 1, el otro es el 2. Estos dos ventrículos se comunican o drenan líquido, a pasar hacia uno central, que es el tercer ventrículo, que está más o menos a la altura del diencéfalo. Este tercer ventrículo está entre los dos diencéfalos, y este tercer ventrículo va a drenar, se va a comunicar con el cuarto ventrículo, y se comunica por medio del ¿qué? Del acueducto de Silvio, y llega al cuarto ventrículo, que está entre el tronco y el cerebelo. Los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se comunican a través del agujero interventricular de Monro. El tercero y el cuarto a través del acueducto de Silvio, que no es un agujero, sino es un ducto pequeñito. Hay malformaciones congénitas los cuales los niños nacen sin este acueducto, o con un acueducto muy delgadito, entonces hay acumulación de líquido y es una de las causas de hidrocefalia congénita. Bueno, entonces el cuarto ventrículo, el tercero y el cuarto ventrículo se comunican, como les digo, por el acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo a través de los agujeros medial de Mayendi y los laterales de Lusca, o sea, dos Lusca y un Mayendi. Eso hace que el líquido que está dentro de las cavidades ventriculares pase hacia afuera, hacia el espacio subaracnoideo. El plexo coroideo, como les dije, es una invaginación de un pliegue vascular pial en el revestimiento ependimario ventricular. Aquí tenemos otra vez el mismo dibujo, y ya comprendemos que esto es la circulación en este sentido: ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo, Lusca y Mayendi, y ya sale el líquido hacia la parte externa. Y en la parte externa, arriba, por los senos venosos, es donde se reabsorbe, en las vellosidades aracnoideas. En estos dibujos, en este dibujo hay una proyección, un dibujo del cerebro, y la proyección interna de los ventrículos. Estos ventrículos laterales, que son dos, el 1 y el 2, uno a la derecha y otro a la izquierda, tienen un cuerno anterior, o sea, una parte anterior frontal, que es frontal,
otra inferior que es temporal y otra posterior que es occipital. Estos se comunican por acá con el tercer ventrículo, que es este. Este tercer ventrículo se comunica con el acueducto, sigue con el acueducto de Silvio y llega al cuarto ventrículo, que está acá, entre el tronco, en la parte posterior del mesencéfalo, puente y bulbo, más que todo puente y bulbo, con el cerebelo. Aquí vemos en esta resonancia del cerebro lo mismo, el dibujo, acá están los ventrículos, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto y el cuarto ventrículo, que es chiquito, que está acá. Y aquí ya va a salir el líquido por acá, y una parte va a pasar por el conducto del epéndimo, una parte reviste la parte externa de la médula y otro va hacia la parte del conducto ependimario de la médula. Entonces, habiendo revisado la anatomía de los ventrículos, de las cavidades ventriculares, pasamos a definir lo que es hidrocefalia. La hidrocefalia, ¿qué cosa es? Es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales dilatados. Si se acumula mucho líquido, esos líquidos van a quedar ahí y van a aumentar el tamaño de las cavidades ventriculares. Existen diversas condiciones que van a producir alteraciones de la circulación del líquido y la reabsorción del líquido, y esto es lo que a la larga va a producir la hidrocefalia. Entonces aquí vemos en este dibujo, como les digo, miren, del siglo XVII ya se conocía la existencia de la hidrocefalia. Acá en este dibujo, Severino dibujó esto y vemos una hidrocefalia congénita, o sea, un bebé con un niño con la cabeza bien dilatada. Lo que pasa es que los neonatos recién nacidos no tienen las suturas del cerebro cerradas. También se han descrito ya desde antes, como en este caso, un tumor quístico, miren, que está en el centro y está obstruyendo justo el drenaje de líquido por las cavidades. Entonces, como obstruye acá, todo lo que esté encima del nivel de la obstrucción va a estar dilatado, y lo que está debajo está normal o está disminuido. Esta es una obstrucción, esta es una hidrocefalia obstructiva, que le vamos a llamar más adelante. Como ustedes van a ver, ¿por qué? Porque hay algo que está obstruyendo, impidiendo, aumentando la resistencia del drenaje, de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay tres mecanismos básicos que producen hidrocefalia. Un mecanismo es un poco teórico, pero que existe. Poco frecuente, pero que puede existir. Es más, se ven casos como es la hiperproducción de líquido. ¿Por qué está aumentado? ¿Por qué hay hidrocefalia? ¿Por qué se acumula el líquido? Uno, porque se produce más. Otro, porque aumenta la resistencia, o sea, hay algo que no lo deja circular bien. Hay algo que no lo deja circular bien. Entonces hay aumento de la resistencia y se va acumulando el líquido y van aumentando las cavidades ventriculares. Y el tercer mecanismo es aumento de la reabsorción. Sabemos que por un lado se produce, por otro lado se absorbe. Si hay un desequilibrio entre la producción y la absorción, también va a haber acúmulo de líquido. Y cuando hay una resistencia o una mayor dificultad para reabsorberse el líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerdan que el líquido se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas que se encuentran en los senos venosos? Entonces, si hay una hipertensión venosa, hay una obstrucción, una trombosis venosa, imagínense ustedes que uno de los senos venosos que hay en el cerebro se obstruye por algún motivo, entonces va a haber una hipertensión venosa. Entonces, como el drenaje es lineal, de lo de más presión a menos, no va a pasar a la parte venosa y se va a ir acumulando de forma retrógrada y hay hidrocefalia. Entonces, los tres mecanismos básicos son aumento de la producción, aumento de la resistencia a la circulación u obstrucción, y la otra es aumento de la resistencia a la reabsorción. Aquí tenemos un caso del primer ejemplo, o sea, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Imagínense ustedes un tumor quístico, un papiloma de las granulaciones que están dentro de, no de las granulaciones, sino de los plexos corneosos.
Aquí vemos un tumor de plexos corroideos. Entonces hay un tumor que es bien raro, pero que esto va a producir aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo y por tanto hidrocefalia. La segunda causa de hidrocefalia es un obstáculo a la circulación de líquido, o sea, una obstrucción. Si no circula bien, quiere decir que puede ser que no circule bien dentro de las cavidades ventriculares o fuera de las cavidades ventriculares, o sea, en el espacio subaracnoideo. Entonces, por ejemplo, cuando hay una obstrucción porque no circula bien dentro de las cavidades ventriculares, cuando, por ejemplo, nace con un estrechamiento malformativo de las vías del pasaje del líquido, como le dije, una estenosis del acueducto, una malformación de Arnold Chiari, etc. O otro ejemplo es porque hay una lesión expansiva, hay algo que está ocupando espacio. El cráneo es una cavidad cerrada que tolera cierto volumen y cierto peso, no tolera más. Hay algo pequeño de variación, pero no hay mucho. Entonces, si hay alguna masa que está presente ahí y que está creciendo, entonces ese proceso expansivo lo llamamos así, lesión expansiva, porque no necesariamente tiene que ser un tumor, puede ser un hematoma, puede ser un quiste, un absceso, etc. Entonces, una lesión expansiva que está creciendo dentro del cráneo va a originar una compresión dentro de las vías de circulación del líquido. Entonces, eso va a obstruir el drenaje y va a producir una hidrocefalia. Otra causa de obstáculo en la circulación de líquido cefalorraquídeo en obstrucción es un proceso. Imagínense ustedes que un paciente haya tenido una hemorragia subaracnoidea, ha sangrado, y después, por la presencia de la sangre, va a producir inflamación, y entonces sangre en el espacio subaracnoideo y esas trabéculas se van a inflamar y, consecuencia de la inflamación, se van a fibrosar. Entonces eso se llama aracnoiditis. ¿Y qué cosa? Después el paciente va a tener dificultad para circular el líquido y va a ir acumulando y va a ser a la larga hidrocefalia, que es una de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. O sea, un proceso inflamatorio, hemorrágico o infeccioso. Ahora, un proceso infeccioso como ¿qué? Una meningitis. ¿Cuántos niños han tenido meningitis de niños y después han hecho hidrocefalia? ¿Por qué? Porque la infección está en las meninges. Al infectarse las meninges se fibrosan y va a haber fibrosis, va a haber aracnoiditis y no va a circular bien el líquido, se va a acumular el líquido en las cavidades ventriculares y va a haber hidrocefalia. Aquí vemos una masa, un tumor que obstruye el drenaje del líquido cefalorraquídeo y miren ustedes cómo se dilatan todas las cavidades. Estos son los ventrículos laterales, este es el ventrículo y estos también son los cuernos posteriores de los ventrículos laterales. Habíamos dicho que el tercer mecanismo era, ya no solamente hay una obstrucción, o sea, no solamente por aumento de producción, también puede ser por una obstrucción, y el tercer mecanismo es por un aumento en la resistencia de la presión venosa, o sea, un aumento en la resistencia para poder ser absorbido. Un aumento en la presión en las venas corticales origina aumento del volumen vascular intracraneal, y el aumento de la presión intracraneal hasta el punto suficiente para mantener la circulación del líquido contra esta presión venosa anormalmente alta. Entonces, una obstrucción venosa va a producir a la larga aumento de la circulación, aumento de la presión intracraneal. Ahora, ¿qué consecuencias? No es cuestión solamente que haya dilatación, sino que esta dilatación, si es prolongada, ¿qué es lo que va a producir? ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de una hidrocefalia? Como están dilatadas las cavidades y el líquido está a presión, estas cavidades están tapizadas por un epitelio que es el epitelio ependimario. Entonces, si están a presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dañar ese epitelio, que no está acostumbrado, no está hecho para soportar esas presiones. Puede dañar también la zona subependimal y puede dañar inclusive hasta los plexos. Puede haber pérdida de mielina, que es el tejido que está alrededor de los ventrículos, y puede llegar hasta el daño de la sustancia gris con pérdida de neuronas.
Estas son las consecuencias del hidrocefalia. ¿Cuáles son las causas de hidrocefalia? Hay causas prenatales y hay causas adquiridas o las del adulto. Las causas prenatales son agenesia del acueducto de Silvio, es la más conocida, y la disgenesia del acueducto. O sea, disgenesia quiere decir que tienen el acueducto pero o está mal constituido, está muy delgadito o no llega a terminar, tiene un pedazo pero no llega hasta el cuarto ventrículo. Y en el adulto, esas son las causas prenatales. Y en el adulto, ¿cuáles son? Son las secundarias a una infección, como hemos visto, ya hemos explicado el motivo, la hemorragia subaranoidea, los tumores porque están produciendo obstrucción en la circulación del líquido, un traumatismo encefalocraniano, porque el traumatismo encefalocraniano produce hematomas, zonas de contusión con edema, que se comportan como lesiones expansivas por lo menos por un tiempo, y también producen hemorragias subaranoideas traumáticas. Entonces todos esos mecanismos son los que van a producir hidrocefalia, porque van a obstruir el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Cirugías también, porque se puede producir cicatrices que alteran el drenaje del líquido. Y la estenosis no tumoral del acueducto. Aquí llamamos estenosis no tumoral del acueducto. Existen, por ejemplo, ciertas enfermedades inflamatorias o infecciosas que producen estenosis del acueducto sin ser un tumor, o sea, no lo están chancando ni lo están desplazando, sino están inflamando este epitelio y va a producir cicatrices retráctiles y lo van a estenosar. Esa es una, o sea, secundario a una ependimitis que llamamos, ependimitis del acueducto, ¿no? Aquí tenemos una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Hay otra clasificación, o sea, cuando uno habla más a menudo de las hidrocefalias, uno les pone el término hidrocefalia porque es, como ya les he dicho, por mayor producción de líquido es más raro. Pero cuando hablamos de, por lo general son obstructivas, ya sea dentro de las cavidades ventriculares o fuera. Entonces, cuando nosotros encontramos una obstrucción dentro de las cavidades ventriculares, decimos esta es una hidrocefalia no comunicante. No comunicante. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo proximal a las granulaciones, o sea, cerca de uno de los ventrículos intraventriculares. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que en la tomografía, en las resonancias, en las neuroimágenes, vamos a ver que se ve crecimiento de las cavidades ventriculares, pero no de todas, sino se ven las que están próximas, o sea, las que están encima de la obstrucción. Por ejemplo, si hay una, digamos, un quiste, un tumor o un quiste de cisticerco en el tercer ventrículo, que está entre los dos ventrículos laterales, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una hidrocefalia de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, pero el cuarto ventrículo está bien. O sea, si el cuarto ventrículo no está aumentado de tamaño, pero nosotros sí quiere decir que la obstrucción está por encima del cuarto. O sea, en el tercer ventrículo. A eso llamamos una obstrucción, una hidrocefalia obstructiva no comunicante, porque no hay comunicación adecuada entre los ventrículos. Pero por otro lado también podemos tener la obstrucción no dentro de los ventrículos, sino fuera de los ventrículos, o sea, en el espacio subaranoideo, como les dije, como una aranoiditis, poshemorragia o posinfecciosa o posmeningitis o poscisticercósica, ¿no? A veces los cisticercos se localizan ahí en el espacio subaranoideo, sobre todo los racemosos, y hacen mucha inflamación, mucha fibrosis, y eso es lo que produce una hidrocefalia. Entonces, ese tipo de obstrucción la llamamos comunicante. ¿Por qué? Porque la obstrucción está por fuera de las cavidades ventriculares, entonces se van a ver aumentados de tamaño, grandazos, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, todos, hasta el cuarto ventrículo. O sea, esa es una hidrocefalia comunicante. O sea, en resumen, si la hidrocefalia tiene dilatación de todas las cavidades ventriculares, ese es comunicante y me indica que la obstrucción está
en el espacio subaracnoideo, por fuera. En cambio, si la hidrocefalia no es total, o sea, el cuarto ventrículo está bien el acueducto silvio y el cuarto está bien, quiere decir que esa es obstructiva, no comunicante, que ahí la obstrucción está dentro de las cavidades. Eso es lo que se utiliza, ese término, cuando vemos una placa decimos, hidrocefalia es comunicante o no comunicante. Sí. Si vemos todo parejito es comunicante, si no, quiere decir que la obstrucción está dentro. Luego que ya hemos hablado de las hidrocefalias, pasamos a la hipertensión endocranial. Qué mal. La presión intracraneal o endocraniana es la presión medida en el interior de la cavidad craneal y que es el resultado de la interacción entre el contenido y el continente. El continente es el cráneo, o sea, lo que lo sostiene, lo que lo detiene es el cráneo, y el contenido es lo que está dentro. ¿Y qué cosa es lo que está dentro del cráneo? Es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Son tres componentes. La hipertensión endocranial es la elevación sostenida de la presión intracraneal por encima de los valores normales, o sea, de más de 20 centímetros de agua. Originada, ¿por qué? Porque se ha roto el equilibrio existente entre el continente y el contenido. O sea, hay algo que está aumentando, que está ocupando más espacio adentro y ha roto ese equilibrio. Existen ciertos mecanismos que van a tratar, cuando comienza una hipertensión endocraniana, o sea, cuando aparece algo que está aumentando el volumen, si es poco, hay mecanismos compensatorios que pueden mantenerlo, o sea, pueden compensarlo. Pero si ya se sobrepasa eso, ya no va a poder compensarlo y ya se produce una hipertensión endocraniana con manifestaciones clínicas. El parénquima cerebral está formado por elementos, sabemos que el parénquima está formado por células que son las neuronas y las neurolias, que pesan más o menos 1200 gramos. Esto es constante, este peso es constante bajo condiciones adversas, o sea que si hay algo que está aumentando la presión en el cráneo, el peso, el volumen del cerebro no va a variar, no va a bajar más, claro, para darle espacio. El segundo componente dijimos que era el vascular y el tercero el líquido cefalorraquídeo. Y el componente vascular está representado por la sangre distribuida en arterias arteriosas, capilares, vénulas y todo el sistema venoso. Y es aproximadamente 150. Pero no varía ampliamente, puede reducirse un rango muy pequeño cuando quiere intervenir en el mecanismo de autorregulación, pero no puede bajar mucho porque si no también va a producir isquemia. Ahí dice varía ampliamente. En cambio, el tercer componente, que es el líquido cefalorraquídeo, que hemos dicho que es un volumen aproximado de 150 también, Claro. este volumen sí varía y ese es a costa del volumen del líquido, que es el que varía para tratar de darle espacio a eso que está de más dentro del cráneo. Y eso tiene un alto potencial terapéutico porque tiene hay más facilidad para el drenaje del líquido, ¿no? Sí, sino que dijo algo de Entonces que aquí varía. tenemos los tres componentes, el parénquima, el líquido, cefalorraquídeo y la sangre. Esto no va a variar, esto varía muy poco y esto es el que, Ese es el que puede dice que variar es algo. el líquido, dijo, Este de que sí acá. varía. Y lo vamos a ver en Varía, ejemplo. alto potencial terapéutico. Aquí vemos que según la ley, acá tenemos el tejido Ahí cerebral, preguntamos. que es 200, o sea, el 80% más o menos sobre 1500. Ahí viene el examen. 150 de líquido cefalorraquídeo y 150 de sangre. O sea, 80, 10 y 10. Cuando hay un aumento de la masa intracraneal se produce desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y del compartimento intravascular. Ya le hemos dicho que si hay una masa, para tratar de compensar ese volumen, se desplaza el líquido hacia otro lado. Se queda por la parte espinal. Y el compartimento intravascular también, pero muy poco, para tratar de mantener una presión intracraneal normal. El fármaco me está quedando dormido. Este cuadrito O sea, sí está chévere. es que matiza las interfaces que hay, qué aspectos funcionales tiene y dónde está. Entonces, por ejemplo, la interfase sangre, líquido cefalorraquídeo, o sea, de la sangre que va a formar líquido cefalorraquídeo, ¿dónde es? En los plexos coroideos, y es una secreción activa de líquido cefalorraquídeo, como hemos visto en el esquema anterior.
El líquido cefalorraquídeo sangre es donde se absorbe, o sea, en la vellosidad aracnoidea. Y es absorbido por un efecto valvular unidireccional, o sea, pasa de la vellosidad al seno venoso, y es por presiones. Tanto es así que si la presión venosa está muy alta, esto no va a poder pasar. El líquido no va a poder pasar a la sangre y va a aumentar. Eso es una obstrucción venosa. Sangre-cerebro, ¿dónde es de que la sangre va a llegar al cerebro? En el endotelio, o sea, en los capilares, en la barrera hematoencefálica. Hay un transporte activo, aumento de mitocondrias y transporte de glucosa en el capilar. Y el líquido cefalorraquídeo cerebro es en el ependio, ¿no? Donde hay también pasajes de sustancias por su alta permeabilidad. En los niños la presión no es igual en todos, sino en los niños es más baja y a medida que es un adulto es mayor. En niños, para que tengan una idea, esto es nada más que para que tengan una idea, en menos de 2 años su presión es de 5 milímetros. Más de 5 años es de 10, en adultos es de 15 como promedio, pero hasta 20 se considera normal. Y en la punción lumbar encontramos, si hablamos de milímetros son 200, no, hasta 200 es normal. Anormal, cuando decimos que ya hay hipertensión, si medimos la presión, cuando hacemos la punción lumbar y tiene más de 200 milímetros o más de 20 centímetros. Aquí vamos a ver lo que les expliqué de los compartimientos y que el líquido cefalorraquídeo es el que compensa, ¿no? Normalmente tenemos este volumen encefálico 80 entre la sangre 10 y el líquido 10. Cuando está compensado, o sea, hay algo de más, pero está compensado, la presión intracraneal está normal, hay un pequeño hematoma, pero este hematoma se abre espacio, sacrificándose un poquito de la sangre y más que todo el líquido cefalorraquídeo. Entonces todavía está compensado. Pero cuando se descompensa es cuando el hematoma, o en este caso es la masa que ocupa espacio muy grande, que ya supera pues la capacidad de compensación del líquido cefalorraquídeo y de la sangre. Y en este caso sí hay, y la presión intracraneal está aumentada. A eso vamos. ¿Quién es el primero cuál es el compartimento que más interviene en la compensación? Es la del líquido cefalorraquídeo y luego la sangre. El parénquima no varía, se mantiene constante. Otro problema que hay cuando aumenta la presión intracraneal, bueno, eso es lo que hemos visto, por qué es que se produce la presión intracraneal, ¿no? Porque hay algo que está aumentando ahí el volumen, y como es una cavidad cerrada, van a haber mecanismos compensatorios al inicio, pero después ya supera ese umbral de mecanismos compensatorios y ya va a dar origen a la hipertensión endocraniana. Pero esta hipertensión endocraniana va a traer a la larga, va a producir isquemia y va a producir otros fenómenos como edema cerebral y va a producir también hernias que van a producir más isquemia, y la isquemia que produce al final es la que puede llegar a producir la muerte cerebral. El cerebro consume de 15 a 20%, ya saben, del gasto cardíaco, y los cambios del flujo sanguíneo cerebral son importantes para determinar la presión intracraneal. O sea, si vemos que está disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, estamos determinando que la presión intracraneal es importante o que está aumentando. La disminución del flujo sanguíneo cerebral es la vía final del daño cerebral, como les dije, por aumento de la presión intracraneal. Aquí vemos que un aumento de la presión intracraneal, del volumen intracraneal por una masa, por lo que sea, aumentamos el volumen, va a aumentar la presión dentro del cráneo. Al aumentar la presión dentro del cráneo, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y si disminuye el flujo sanguíneo, va a disminuir el oxígeno. Y si disminuye el oxígeno, va a haber aumento de ácido láctico, aumento de la osmolaridad, edema cerebral, y aumenta más el volumen y es un círculo vicioso que va a terminar con una mayor el aumento de isquemia. ácido láctico es por la falta de glucosa, Ya hemos visto que la presión intracraneal normal es de 5 a 15, pero pensando más de 20 ya es anormal. La presión de perfusión cerebral es de 60 a 120. El flujo sanguíneo cerebral es de 50 a 55.
Hay factores que van a modificar el flujo sanguíneo cerebral, como que, por ejemplo, ¿qué cosa aumenta el flujo? La hiperemia, la hipoventilación, la hipertermia, la fiebre, la hipoxia y el dolor aumentan el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y qué factores disminuyen el flujo sanguíneo cerebral? La hipertensión endocraniana, que es lo que estamos viendo ahora, y eso es lo que queremos demostrar, que recuerden que la hipertensión endocraniana va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral con todas las consecuencias que pueda tener. La hiperventilación también disminuye la hipotermia, la hipovolemia y la hipotensión arterial. ¿Cuáles son? Pero ¿por qué es que se producen? ¿Cuáles son los mecanismos generadores de la hipertensión endocraniana? Puede ser el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, o sea, por algún motivo hay más líquido cefalorraquídeo, el aumento del volumen cerebral, o sea, la masa cerebral está aumentada ya sea por un tumor, por un hematoma, por un quiste, por lo que fuera, o también porque hay aumento del volumen sanguíneo. ¿Y cuándo hay aumento del volumen sanguíneo? Cuando hay congestión venosa. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión venosa. Y si hay aumento de la presión venosa, también va a haber dificultad en la circulación del líquido y va a ser peor todavía, porque va a haber mayor hipertensión endocraniana. Ahora, vamos a ver en este cuadrito qué trastornos son los que producen hipertensión endocraniana, basándonos en estos tres causas principales: aumento del volumen cerebral, aumento del volumen sanguíneo, o sea, aumento del líquido, o sea, el aumento de cada uno de los tres compartimentos. ¿Cuándo es que aumenta el volumen cerebral? Cuando hay lesiones que ocupan espacio, como hematomas, ya sean epidurales o subdurales, tumores, abscesos, aneurismas, edema cerebral relacionado con un traumatismo craneano, porque ahí el traumatismo craneano produce un edema cerebral severo y más generalizado, un paro cardiorrespiratorio, o sea, una hipoxia post generalizada, porque ahí el daño no es en un paro cardiorrespiratorio, que es lo que ha producido una encefalopatía anóxica o hipóxica. Entonces el daño es global, entonces el volumen cerebral es mayor. Y encefalopatías tóxicas que también producen el mismo mecanismo. ¿Cuándo está el volumen sanguíneo aumentado? Cuando hay más sangre, cuando hay una obstrucción del sistema venoso, cuando hay hipercapnia, hiperemia, cuando hay estados de enfermedad asociados con aumento del volumen sanguíneo, alguna enfermedad que produce aumento del volumen sanguíneo. Y cuando hay aumento del líquido cefalorraquídeo, cuando hemos visto lo anterior, aumento de la producción, aumento de hay una obstrucción en el drenaje y hay una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Esas son las tres causas que pueden producir que el líquido cefalorraquídeo aumente. Aquí vemos cuáles son los mecanismos compensatorios para disminuir el volumen de una hipertensión endocraniana. El primero, desviación del líquido, o sea, que el líquido se acumule más a nivel espinal, que no suba tanto líquido, que no pase tanto líquido ahí. Una pequeña variación ayuda a vasoconstricción. La segunda es la vasoconstricción, o sea, el sistema vascular apoya. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Disminuir la capacidad de expansión cerebral, edema cerebral, falla en los mecanismos de autorregulación, hay una cascada de vasodilatación como edema cerebral difuso, hay isquemia. Cuando hay isquemia y hay hipertensión endocraniana, va a haber herniación, que vamos a ver qué cosas son las hernias. Las hernias son desplazamientos de las estructuras porque el cerebro trata de acomodarse para tratar de ocupar menos espacio, menos volumen. Y lo que van a sufrir son los conos de presión por aumento de la masa y muerte al final por paro cardiorrespiratorio. El producto de la herniación al final va a llevar a la muerte por paro respiratorio más que todo. Ahora vamos a ver cuál es la fisiopatología de la hipertensión endocraniana. ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión endocraniana? ¿Por qué es tan grave el aumento de la presión? Faltan 5.
Cualquier causa que vaya, independientemente de la causa que produzca la hipertensión, va a producir 3 tipos de alteraciones. Una de ellas es altera la microcirculación. Otra es la herniación. La herniación son desplazamientos. Es un fenómeno de compensación espacial. Y el tercero es la alteración en la perfusión cerebral. Porque por encima de cierta presión ya disminuye la presión de perfusión cerebral, o sea, el flujo sanguíneo cerebral, induciendo isquemia que llega a la muerte. Las alteraciones de la microcirculación van a dar lugar a edema e isquemia perilesional, aumentando la presión de la zona. Las herniaciones se pueden producir sin aumentos marcados de la presión, o sea, puede ser un fenómeno de compensación espacial y puede ser en forma permitiendo la acomodación de la masa, y en crecimientos rápidos la herniación y aumenta así y aumento de la presión intracraneal se produce, o sea, el aumento de la presión intracraneal se produce al mismo tiempo en forma rápida cuando está creciendo algo, tenemos algo que ha crecido rápidamente, como por ejemplo un hematoma, es un vaso que se ha roto y sale la sangre y se forma, y también aumenta la herniación, o sea, aumenta el desplazamiento, los dos juntos. Y la alteración de la perfusión cerebral por encima de cierta presión disminuye la presión de perfusión, induciendo isquemia que lleva a la muerte. Entonces, esos serían los 3 mecanismos de las 3 causas, los 3 fenómenos que suceden con la hipertensión endocraniana. ¿Y cómo es que se ve, cómo se va desarrollando la hipertensión endocraniana? ¿Cuáles son los estadios clínicos de la hipertensión endocraniana? La hipertensión endocraniana, o sea, el aumento de la presión, pasa por 4 estadios que son progresivos, desde el inicio hasta el fin, con la muerte. Entonces, si es que no se logra detener la hipertensión o solucionar la causa de la hipertensión. El primer estadio es el estadio de acomodación, el segundo es el temprano, el tercero ya es el avanzado y el cuarto ya es el tardío. Entonces, ¿qué vemos? En el primer estadio, en el estadio de acomodación, vamos a ver que hay, por compresión de venas y capilares cerebrales, se desplaza el líquido cefalorraquídeo del intracraneal al intrarraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo como primer mecanismo pasa a la porción intrarraquídea para tratar de compensar, o sea, se está acomodando ahí, está tratando de ver en el estadio inicial. Y el paciente, ¿qué es lo que tiene en este momento? Tiene cefalea, obviamente, si hay hipertensión hay cefalea, hay apatía, no tiene ganas, no tiene, está apático. Hay somnolencia y hay distensión de las venas retinales. Se ve, si se hace un examen de fondo de ojo, se va a ver distensión de venas retinales. Y signos de, se pueden ver signos precoces de edema de papila. En el segundo estadio, en el estadio temprano, la isquemia relativa, hay una isquemia relativa vulvar por congestión vascular. Y esa isquemia relativa vulvar va a estimular a los centros vitales. Entonces, si estimulan los centros vitales, va a bajar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria también baja, aumenta la presión arterial, o sea, baja frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria y aumenta la presión arterial. La cefalea se empeora o se agrava y además ya el paciente se agita o se pone confuso. Ya ese es en el segundo estadio. En el estadio avanzado ya ocurre isquemia vulvar más acentuada, una isquemia vulvar amplia y estimula. Entonces, esto ocasiona mayor estimulación de los centros vitales. La frecuencia cardíaca disminuye aún más, la presión es alta e irregular, el pulso se amplía, la frecuencia respiratoria no solamente baja, sino se hace irregular, arrítmica, con respiración de Cheyne-Stokes y periodos de apnea. Las pupilas se tornan irregulares en forma y tamaño, hay edema de papila y hay congestión de venas retinales llegando al coma. Ya es en el estadio avanzado. Y ya en el estadio final, ya hay la presión, hay un estadio de falla medular ya total. La presión intracraneal es tan alta que causa colapso de los centros vulvares.
Es un estadio terminal e irreversible, el paciente está en coma profundo, las pupilas ya están dilatadas, ya no responden, no responden al estímulo doloroso, la presión ya no sube, sino empieza a bajar. Y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se hacen irregulares. Y la muerte se produce más por paro respiratorio que por paro cardíaco. Pues mira, dice, ocurre un isquemia. ¿Y qué manifestaciones tiene el paciente? El paciente por hipertensión endocrinariana, ¿qué va a tener? Cefalea, que es una cefalea progresiva, no es una cefalea que viene y se va, sino que va a ir avanzando, intensificándose en el tiempo. Es holocraniano, o sea, es toda la cabeza. Empeora cuando el paciente está en decúbito, o sea, cuando está echado, o a las maniobras de Valsalva, cuando hace un esfuerzo. Por lo que puede aumentar en las mañanas o interrumpir el sueño. Por eso cuando un paciente se queja de cefalea, que lo tiene, digamos, relativamente reciente, a las semanas, pocos meses, y que cada vez está peor, es una cefalea progresiva, ojo. Y hay que preguntarle si lo despierta, porque si lo despierta en las noches, quiere decir que aumenta con el decúbito, y esas son características de hipertensión endocrinariana. Presentan vómitos que pueden ser explosivos o no, no necesariamente tienen que ser explosivos. Presentan vómitos, al examen clínico se le va a encontrar papiledema, o sea, edema de papila. Presentan a cierto grado de compromiso de conciencia, puede ser inicial con agitación psicomotriz, pueden presentar diplopia por compromiso del sexto nervio o del tercero. El sexto nervio es un nervio craneal muy delgadito, que cuando hay algo malo, o sea, hay una hipertensión endocrinariana, hay algo que está aumentando la presión dentro del cráneo, se puede lesionar sin que nos ayude como localizador. Pero como es tan delgado y tiene un recorrido tan largo y va por la base del cráneo, entonces suele comprometerse cuando hay hipertensión endocrinariana. De ahí que cuando hay hipertensión endocrinariana las manifestaciones son cefalea, vómitos, papiledema y diplopia por compromiso del sexo. Pero eso no nos indica que la lesión está donde nace el sexto, o sea, en el puente o por donde lo recorre el sexto. ¿Sí? No nos ayuda de localizador, pero sí nos ayuda como parte del cuadro de hipertensión endocrinariana. También puede estar la actividad del Cushing, que es la que se presenta ya en los estadios medianamente avanzados de la hipertensión endocrinariana. Acuérdense, ¿cuál es la actividad del Cushing? Es hipertensión arterial, bradicardia y alteración de la respiración. Por eso cuando un paciente se sospecha que tiene hipertensión endocrinariana, o sabemos que tiene eso, lo que hacemos es, o un paciente que está inconsciente, ¿qué hacemos? Controlamos pupilas para ver si se está herniando y controlamos pulso, frecuencia respiratoria y presión, porque si empezamos a ver que el pulso baja y la presión sube, eso es un signo de que se está enclavando, o sea, está aumentando la presión y la respiración es irregular, ya está llegando a los estadios finales, ¿no?, de la falla total vulvar. Puede haber disminución de la agudeza visual si el papiledema ha sido de larga evolución, o sea, si la hipertensión se ha ido instalando en largo tiempo, dependiendo de la causa. Puede haber compromiso de conciencia con confusión, estupor o coma, pueden estar en coma, y ya en los estadios finales, ¿qué va a estar? Va a estar en un coma con rigidez de cerebración, o sea, con respuestas ya reflejas de compromiso del tronco, alteraciones respiratorias y vegetativas. Aquí tenemos en este dibujito un paciente con dolor de cabeza, vómitos, trastorno de conducta, o sea, compromiso de conciencia. 1, 2, 3, esos 3 es y edema de papila, que está acá, ¿no? El edema de papila está progresando, inicial está rojito con congestión venosa, ese es el papiledema precoz. Cuando ya se ha establecido que tiene no solamente dilatado, sino tiene hemorragias, tiene exudados. Cuando ya se está haciendo crónico y el disco está elevado, está como si fuera un rodete, un volcán, está salido. Y aquí ya cuando es crónico ya está pálido. En este estadio ya tiene compromiso de emisión, ya está bajando en la emisión. Además, cuando ya están en coma pueden tener signos de herniación, o sea, de descerebración, ¿no? Esta es la respuesta de descerebración, coma ya profundo.
Habíamos dicho que en la hipertensión intracraniana sucedía todo esto, al final hay isquemia y la isquemia te lleva a la muerte, pero hay edema cerebral y hay adhesiones. Vamos a ver los tipos de edema y qué cosa es el edema cerebral. El edema cerebral es el aumento del agua en el tejido nervioso, ya sea extra o intracelularmente, aislado o acompañando de un incremento concomitante del volumen intracelular. En la práctica es cualquier incremento del volumen de la masa encefálica. O sea, si está la masa encefálica aumentada, eso no tiene una lesión clara focal, le decimos que eso es edema cerebral. El edema cerebral puede ser de varios tipos. Puede ser citotóxico, vasogénico, intersticial y dos más, pero estos son los tres más importantes. Los otros dos lo vamos a ver después. El edema citotóxico es el vasogénico y el intersticial. El citotóxico, la causa es una hipoxia, un trauma, una enfermedad metabólica, una toxina. Es de localización difusa y es intracelular, y la naturaleza es retención de agua y sodio dentro de la célula. El vasogénico, la causa, es un problema, como te dice el nombre, de los vasos, de los capilares, o sea, hay una rotura de la barrera hematoencefálica. Como hay rotura de la barrera hematoencefálica, la localización no va a ser intracelular, sino va a ser extracelular en la sustancia blanca. Y su naturaleza es un filtrado de plasma rico en proteínas. El edema intersticial es el producido por un aumento de la presión ventricular, o sea, por una encefalo hipertensiva. Y va a salir el líquido afuera de la célula y cerca, o sea, alrededor de los ventrículos, periventricular, extracelular pero periventricular. Y la naturaleza es que es el líquido cefalorraquídeo que sale, que inunda el tejido, el intersticio, por eso es intersticial, fuera de las A mí me da miedo pato porque es extracelular. Pero también existen dos más, el hidrostático y el osmótico, que lo vamos a ver después. Entonces vamos a hablar primero cómo es la representación esquemática, o sea, cómo es un dibujo de la barrera hematoencefálica del cerebro y de las neuronas y la cadena. Entonces aquí vemos un capilar. Ese dibujito que es de la barrera hematoencefálica nos va a servir para explicar los diferentes tipos de... Este es un tejido normal. Aquí tenemos un capilar. Los capilares de la barrera hematoencefálica son diferentes a los capilares sistémicos, como hemos visto que son anteriormente. bien pegaditos y acá tienen unas Los rueditas. plexos coroideos teníamos dentro del Claro, plexo, son teníamos un fenestradas y capilar tienen unas rueditas sistémico acá. y que, ¿cuál es la diferencia? En que las células endoteliales, una de las diferencias, ¿no? Que las células endoteliales de la barrera hematoencefálica están bien pegaditas, están bien unidas, no dejan espacio, así cuidan celosamente. ¿Cuáles son las del costado? el tejido ¿Cuáles son las nervioso del costado? para que no pase nada. En cambio, en el sistémico, el capilar es O sea, tiene esos me unas acuerdo que uniones eran laxas, pegados o sea, son y habían separadas. unos acá en las intersecciones. Este es el Por si capilar, acaso unas este coloradas es se el metían. tejido con todas las neuronas, y estos son los ventrículos. Las Esta es la torcidas, no. representación esquemática del tejido del sistema nervioso. O sea, sí, sí, En el edema vamos a hablar ahora de los tres tipos No, no. de edema Sí, más sí, importantes, el Ya deben de citotóxico, saber el los isquémico pendejos. y el intersticial. Entonces, en el citotóxico, ¿qué vemos? En el citotóxico habíamos dicho que es un edema. Citotóxico es intracelular, secundario a cualquier tipo de daño de la membrana. Si es intracelular es porque la membrana se ha dañado. Hay alteraciones del metabolismo celular con aparición de elementos citotóxicos. Si está alterada, si hay daño en la membrana, quiere decir que se ha alterado la bomba de sodio y potasio. Y la ATPasa, que lleva a una alteración del manejo de energía de la membrana con acumulación de sodio, o sea, el sodio que debería estar todo afuera, empieza a entrar y entrar también agua dentro del citoplasma. Hay presencia de astrocitos que también se dematizan los astrocitos en sustancia gris y en sustancia blanca. ¿Y en qué casos se presentan, como hemos visto, en las hipoxias, en las intoxicaciones, en el paro cardíaco, en el coma diabético, en la isquemia y en la hipotermia severa? Coma diabético. Este es el esquema del edema citotóxico. Este es el tejido, la barrera normal, que nos esquematiza todos los elementos del Ya, pero tejido ya dijo nervioso. que mira, hay Miren astrocitos. ustedes en el edema citotóxico, ¿qué pasa?
Gané. En el edema citotóxico vemos que las células, las neuronas están hinchadas. Miren. Y lo que debería salir del capilar a las células, de la barrera a las células, está obstruida por estos aumentos de volumen de las neuronas, ¿no? Este es un edema cerebral dice que es los citotóxico, hitos que se ve de ahí en intoxicaciones. en las Hay intoxicaciones. Claro. Está todo hinchado. O sea, se presenta no en- hubo ninguna En coma diabético, ¿no? hidrocefálica, Es que el aumento de las cavidades posteriormente aortales están reducidas. En el edema vasogénico, el edema vasogénico es producido por un cambio o daño de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, o sea, de los capilares. Y hay aumento de agua y sodio, pero no dentro de la célula, sino fuera, con disminución del potasio. Hay un incremento de líquido rico en proteínas, porque es un líquido que está saliendo de los capilares, en el espacio extracelular, sobre todo en la sustancia blanca. Hay edema de los procesos astrocitarios perivasculares, afecta la conducción satatoria de los axones, que perturba la función nerviosa. ¿Está presente en qué? En los traumatismos, en los tumores, en procesos inflamatorios locales y en los estados tardíos de la isquemia cerebral. Aquí tenemos el esquema normal que hemos visto del tejido, y cuando hay edema vasogénico, ¿qué vemos? Las neuronas no están hinchadas, están en su tamaño normal, pero están más separadas, porque el edema sale de la barrera que no está funcionando bien y que está permitiendo que salga todo y separe las neuronas, ¿no? El edema es afuera, es extracelular. Aquí tenemos, y eso se ve más que todo en lesiones focales, por ejemplo un tumor, acá vemos un nódulo, y aquí vemos todo esto que esté blanco en la resonancia, es edema, es agua. Es un edema local que está rodeando al tumor. El tumor es chiquito, este nódulo es chiquito, pero miren, se Creo que el comporta programa que como usan todo para este eso es tamaño por el Oasis. gran edema que está producido. Waces. Sí, ese es un programa. Acá vemos un absceso, esta es una Ese lo tomografía, tienen en Almenara. y vemos aquí, miren, no se ve nada muy bien, se ve edema, no se ve Eso una tipo vez. denso, acá en este lado. Rotación de piso de neurología. Aquí con sustancia de contraste vemos que está captando Bueno, mi un tío poco de ese contraste ya no ve. y ya está cosas. separando Más acá parece un nódulo, que algo hizo que me metiera. de la periferia, que es el edema. Y aquí se ve con más claridad Más o menos. toda esta zona de mayor edema, de mayor alteración de la permeabilidad acá de este tejido es el que está más alterado, y aquí hay edema, pero es el tejido que rodea la lesión es lo que está produciendo. Mira, acá está un poco O más sea, para el esta lesión costado. está produciendo Se corrió. esta alteración del tejido. Normalmente cuando hay circular, mucha es presión. el edema vasogénico. Corre la línea media. Y el edema intersticial se produce cuando la presión intraventricular hidrodinámica provoca desgarros del epéndimo. Hay inundación del parénquima cerebral periependimario, o sea, por la zona cerca al epéndimo en la sustancia blanca periventricular con edema de astrocitos. La permeabilidad vascular no está alterada. Lo que pasa es que de las cavidades ventriculares que están, el líquido de presión Desgarro del sale epéndimo. al tejido intersticial. Esto se observa en la hidrocefalia. Y en ATAC se evidencia como una zona hipodensa, o sea, una zona oscura que rodea los ventrículos, especialmente a los ventrículos frontales. Aquí está el dibujo, y aquí vemos el dibujo normal, y aquí lo que vemos es Ese es que en el líquido hidrocefalia, sale de mira. los ventrículos al tejido. ¿Ven? Y separa las neuronas, sobre todo alrededor, en la periferia de los ventrículos. Y habían dos edemas más que son menos frecuentes, pero que había que mencionarlos, ¿no? Que es bueno que sepan que es el edema hidrostático, que es producido cuando hay una transmisión directa de la presión al capilar cerebral con paso de fluido extracelular. Esto se produce por la reperfusión tras la evacuación de hematomas intracraneales y en la hipertensión arterial maligna. La barrera hematoencefálica está intacta. ¿Qué quiere decir esto? De que la barrera está bien, los ventrículos, todo está bien, pero ¿qué es lo que sucede? Hay un aumento de la presión de perfusión, o sea, acá no está disminuido el flujo, está aumentado y a gran presión. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, si hay un hematoma que ha producido hipertensión craneana, entonces se evacúa el hematoma y eso
funciona como un vacío y jala y produce este edema hidrostático. Y también cuando hay hipertensión arterial maligna, cuando la sangre llega a una presión muy alta al cerebro, entonces este fenómeno se produce. Y el edema osmótico es el edema que se produce cuando hay disminución de la osmolaridad plasmática por alguna causa, con la barrera intacta también, y entra el agua libre al intersticio del tejido. Causas: el síndrome inadecuado, hormona antidiurética, hemodiálisis, que ahí se producen unos cambios electrolíticos y cambios osmóticos por el procedimiento y la intoxicación foral. Luego tenemos, ya acabamos con los tipos de edema cerebral y ahora vamos a pasar a la hernias, a los tipos de herniación. Las hernias endocranianas son fenómenos que se producen en el transcurso de una hipertensión endocraniana, cuando hay algo que está ocupando espacio, y para tratar de compensarlo, no solamente el líquido, así como se compensa el volumen de líquido, también el tejido cerebral trata de acomodarse para darle espacio y que no produzca tanta hipertensión. Esas son las herniaciones endocranianas. Pero eso se produce y al principio puede compensar un poco, pero al final va a producir mucho daño, y es que no se detiene. Y las hernias pueden ser de dos tipos, o bueno, pueden ser de más tipos, pero se pueden dividir en dos subgrupos. En supratentoriales, o sea, las que se producen encima del tentorio, o sea, en los hemisferios básicamente, y las infratentoriales, que es en el tronco, o sea, debajo del tentorio. En este dibujo vemos el tentorio, que es la meninge que está separando los hemisferios de la fosa posterior, o sea, el cerebelo y el tronco. ¿Qué pasa? Cuando hay un problema supratentorial y se produce una hernia supratentorial, puede ser de tipo subfacial, del uncus, del hipocampo, o un cal. Y la otra es transtentorial, o sea, subfacial quiere decir que, como el 1, que acá hay alguna masa, y para tratar de compensar este efecto de masa que está produciendo acá esta sangre, por lo general se me mató, está empujando. Entonces, ¿qué hace? Este tejido, acá está la hoz del cerebro, que es meninge. Entonces este tejido lo desplaza de este lado, de derecha a izquierda. ¿Y qué cosa hace? Se mete por debajo de la hoz, por eso es de la fascia, facial sería. Se pasa, o sea, es un desplazamiento horizontal, de un lado, del derecho hacia la izquierda, o de izquierda a la derecha. Y va a producir, si esto se desplaza para acá, va a producir una compresión en el otro hemisferio y va a producir pues signos. Primero produce signos de este lado, y cuando ya se hernió va a producir signos contralaterales. Y esto se produce por lo general en problemas frontales, a nivel frontal. La hernia uncal es que este efecto de masa, esta masa se trata de acomodar, ya no acá, sino para abajo, acá. En el 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desplaza para abajo y trata, ¿y qué cosa es lo que va a hacer? Va a desplazar el uncus del hipocampo, que está en la cara inferior del lóbulo temporal, y se va a meter por el tentorio, por ahí, cerca del tentorio, y lo va a chancar. Y por ahí también pasa el tercer nervio. Entonces, cuando hace un signo de la hernia uncal, es que va a comprimir el nervio craneal de ese lado. Entonces, el paciente, si tiene una lesión al lado derecho, digamos, va a tener una hemiplegia izquierda o hemiplegia izquierda, pero de repente va a entrar en coma y va a presentar parálisis, compromiso del tercer nervio, pero del lado derecho, del lado del hematoma. Los signos son contralaterales, o sea, la hemiparesia es contralateral, izquierda, porque es el hemisferio de acá derecho. Pero el tercer nervio que está chancando es el tercer nervio que está en el lado derecho. Entonces produce anisocoria, esa pupila se va a poner fija y no se va a dilatar, no se va a contraer, perdón, por compromiso del tercero. Y luego se cae el párpado y produce una parálisis del tercero. Y la tercera supratentorial es la
Está acá el número 2, que es la ¿Y transtentorial. en vacaciones trabajaste, vale? Fuiste a los... ¿Cuál es la transtentorial? Quiere decir que esta masa Sí. va a producir una fuerza de desplazamiento hacia abajo y en el centro. O sea, tras el agujero del tentorio por ahí va a tratar de de empujar el diencéfalo que está ahí, va a tratar de meterse, digamos, y comprime el tronco y comprime hacia abajo. Como ustedes ven, todas las fuerzas, estas dos son verticales, compriman para abajo, y esta es un desplazamiento horizontal. Al desplazar esto va a producir daño del tronco. Aquí, signo de compromiso también del tronco. En cambio, y a las finales estas, como comprometen el tronco, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empujar el tronco y van a comprometer la amígdala, que es esto, que es la hernia infratentorial. Ustedes saben que cerca del agujero occipital, del agujero magno, más arriba, están las amígdalas, que es parte del cerebelo. Entonces, ¿qué pasa si se hernian, protruyen por este agujero las amígdalas? Van a chancar al bulbo. Van a chancar ahí el tronco, sobre todo al bulbo, y van a producir paro respiratorio, y ahí se muere. Se enclava, lo que nosotros llamamos enclavo. De repente hace un paro respiratorio. Acá están las hernias de las amígdalas cerebrales. Entonces este es un esquema, esta es la situación normal, como ustedes ven, acá está el tronco, y el cerebelo, y las amígdalas están acá. Una hernia central es esta, que trata de esto que está acá, que está crecido, está presionando para abajo y está chancando el tronco. Y a las finales, si compromete el tronco, va a comprometer las amígdalas. Y acá la hernia del uncus, el que está hacia un lado de la lesión, comprime para abajo, pero también hacia un lado. Entonces uncus del hipocampo, este ganchito, lo desplaza para abajo y lo está chancando contra el tronco y contra el tentorio. Al final todas estas hernias van a terminar en una hernia más inferior, que es la de las amígdalas, que ahí es donde se produce la muerte. Entonces, acá vamos a ver cada una de ellas. La hernia superficial es la producción del parénquima cerebral frontal bajo la hoz del cerebro. Y esos son los desplazamientos horizontales. La clínica es inespecífica, como por ahí, ¿qué es lo que pasa? Por la hoz, por la cara interna de los hemisferios cerebrales, están las arterias cerebrales anteriores. Entonces, primero produce compromiso de las arterias cerebrales del mismo lado, ipsilateral, y después del otro lado. Con infarto subsecuente y en sus territorios y clínica de síndrome frontal bilateral. Aquí vemos, miren, una masa, una zona hipodensa grande, bien anterior en el lóbulo frontal, y miren cómo esta es la línea media debería pasar por acá. Y fíjense cómo está desplazando de este lado hacia este lado. Y acá con la sustancia de contraste están viendo ustedes la hoz, la fascia, entonces el fax que llaman, y miren cómo lo está desplazando de aquí para acá. Entonces, al desplazar de aquí para acá, está produciendo signos de compromiso acá y signos de compromiso del lado contralateral. Y ustedes saben que en esta cara interna pasa la cerebral medio. Entonces acá produce isquemia en este lóbulo frontal y isquemia en contralateral. La hernia bucal se produce cuando al producir el uncus del lóbulo temporal en forma medial. O sea, el uncus del hipocampo se trata de desplazar por el centro. Y la clínica depende de compresión de estructuras neurovasculares, o sea, comprime el tercer pan ipsilateral, o sea, el tercer nervio de ese lado, con lidiasis y artroflexia pupilar. Presiona el mesencéfalo y ocluye la arteria cerebral posterior y coloidea anterior. Y la hernia transtentorial, el desplazamiento es de los hemisferios, pero en su parte central, y de los ganglios basales, que también están en el centro, hacia la escotadura del cerebelo, comprometiendo el mesencéfalo. Compromete progresivamente antes de llegar al mesencéfalo, está el diencéfalo. Entonces compromete primero el diencéfalo, después el mesencéfalo, después llega más abajo al puente y llega hasta el bulbo. Cuando ya compromete el bulbo, ahí ya produce paro cardiorrespiratorio, se hernian las amígdalas y también comprime el bulbo. Trastorno de conciencia, compromiso pupilar ipsilateral, trastornos visuales,
alteración de los reflejos vestíbulo, o sea, signos de compromiso del tronco y alteración de las funciones vitales y autonómicas y evoluciona a una hernia amigdaliana. Y paro La hernia cardiorrespiratorio. amigdaliana es la impactación de la amígdala del Planchado. agujero magno con compresión del tronco cerebral, sobre todo el bulbo y la protuberancia. Aparecen signos de bradicardia, trastornos respiratorios, vómitos despertinos, disfagia, parestesias en miembros superiores. Hay hipotensión arterial, bradipnia, o sea, baja la respiración, la frecuencia respiratoria, hay paro respiratorio y muerte súbita. Ese es el final. ¿Ves? Te dije, olfato. Más peligroso. Este es un edema de papila. Sí, te dije. Ah, o sea, dije respiración. Está congestivo y Dije acá se olfato. debería de ver. O sea, quería decir olfato. ¿No? Y no se ve ningún límite. 34 es olfato. Y aquí se ve usted, Es la primaria, pues. pueden deducir por O sea, este yo te dije olfato y tú como dijiste, pedacitos. no, eso es muy atrás. Todo esto está protruido, elevado. Tú dijiste, está muy atrás. Es la memoria. Se nota mejor el protruido y aquí Claro, yo me acuerdo que también el prefrontal puede almacenar exámenes de el profe imágenes se se cerró piden y cuando nos se cagó. sospecha de ¿Y te acuerdas que le hicimos refutar? Antes se pedía Él dijo, no, radiografía no. simple para ver Que si acá dice había frontal. separación de Pero es muy estructuras, si hay frontal, impresión puede bajar informe, frontal. sobre todo si es crónico, pero ahora lo más Esta fácil es memoria una tengo, ¿eh? tomografía, una resonancia. La tomografía para buscar si hay dilatación de los sistemas ventriculares y si hay desplazamiento de la línea media, eso es lo que más se ve. También podemos ver el tumor, podemos ver el edema, pero mejor se ve eso en la resonancia. En la resonancia se puede ver inclusive si hay compresión de los ventrículos, si hay borramiento de surcos corticales, si hay hernias y desplazamientos. Sí, Se ve explicó la mejor en la- imagen esa de acá, no la sé. Aquí podemos ver impresiones cerebrales digitiformes y diastasis de suturas. Miren cómo está separada la sutura. Aquí podemos ver una dilatación, bueno, ya han visto de las cavidades Mira, ventriculares, ahí está obstruido. en una gran hemorragia, miren, Una es una gran edema. hemorragia de ganglios basales por hipertensión arterial y que ha invadido los ventrículos y miren, el ventrículo está lleno de sangre. Aquí vemos un tumor de cerebelo, fíjense, este tumor quístico, o sea, con un Cerebro contenido cenero. líquido acá dentro del cerebelo, que está produciendo obstrucción. Fíjese usted, no se ve el cuarto ventrículo, está, Mira, su cabeza está es chiquita en comparación a su cara. Sí. Esa parte ocurrido como que y se ve el aplanaza, tercero pero- y los otros La parte laterales esa dilatados. planaza. Y este es el edema que se ve más arriba. De Este esa es ahí un ves. tumor la parte parietal Parece que te estuviera mirando. con mira. todo este edema marinero. Coño. Yo veo en los ojos, hay una Gran nariz. edema. Para terminar, vamos a revisar las causas de hipertensión endocraniana. Causas. ¿Cuáles son las causas de hipertensión endocraniana? Puede ser una hipertensión endocraniana, o sea, un Causa de paciente que hipertensión. viene con dolor de cabeza, de tipo Dijo causa de progresivo, hipertensión en la historia endocraniana. natural de su- Pues una hipertensión. todo el tiempo de la enfermedad, cada vez es peor, con náuseas, vómitos, algo de Así no, confusión, así dijo. y con una cefalea que lo despierta en las noches. Pero no solamente tiene eso, sino tiene además signos focales. Si tiene signos focales, quiere decir que hay algo, una lesión focal que está produciendo esa hipertensión endocraniana. Puede ser un tumor cerebral, puede ser carcinomatosis meningia. En casos decimos carcinomatosis meningia, cuando hay un carcinoma que ha hecho metástasis, por ejemplo, puede ser un tumor de pulmón o un linfoma o otro tipo de tumores que hacen metástasis a las meninges, y como las meninges pasan los vasos y pasan los nervios, van a comprometer nervios. O sea, es un paciente No, que de pero repente, que no hemos visto su que sea historia es de fisiopatológico. que presenta parálisis del tercer parece nervio, luego presenta parálisis Poquito. del octavo Sí, o del sí, facial, y sí. así progresivamente está comprometiendo varios nervios craneales. Cuando hay compromiso de varios nervios craneales, debemos descartar una carcinomatosis meningia. En la cola de En caballo. tumores de la cola de caballo, que Joaquina, sucede pues. en la parte Joaquina. final de la columna, en abscesos y quistes parasitarios, que son lesiones focales, hematomas intracraneales o extracerebrales, infartos con edema o en contusiones traumáticas. Otra Son de proceso expansivo. causa de hipertensión endocraniana, cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana, pero además tiene signos de irritación meningia, por ejemplo, en la meningoencefalitis, en cualquier meningoencefalitis o en la hemorragia subaracnoidea, o sea que la causa está ahí. Meningoencefalitis. Otra es que tiene
solamente hipertensión endocrinal, pero no tiene signos focales claros. Entonces, ¿en qué podemos pensar? En una hipertensión endocrinal, pero sin proceso expansivo, como que también se le conocía como pseudotumor cerebral, que puede ser debido a una hidrocefalia, a una hidrocefalia hipertensiva, a una secuela de una anoxia difusa, a una oclusión de senos venosos, a trastornos tóxicos por plomo, arsénico, alteraciones metabólicas como hipercapnia, policitemia, a fármacos, a ingesta excesiva de fármacos como vitamina A, corticoides, ácido nítrico, tetraciclinas, anticonceptivos orales. Alteración de la coagulación, puede tener, y hay déficit de antitropina 3, anticoagulante lúpico, hiperfibrinogenemia. Y por último puede ser una hipertensión intracraneal benigna idiopática, o sea, es una paciente que tiene hipertensión intracraneal sin signos focales, no tiene ningún antecedente de estos que hemos revisado, ya se le ha descartado todo eso, pero la presión se le hace un examen de imágenes y si no se ve ningún tumor, no se ve ninguna lesión estructural, solamente quizás se pueda ver un poquito chicos los ventrículos, se le hace una punción lumbar con mucho cuidado y se ve que tiene la presión elevada, o sea, sí es una verdadera hipertensión intracraneal. Y además tiene metapila, no ve bien, eso es una hipertensión endocraniana benigna o pseudotumor cerebral. Muchas gracias. Y si no venía, yo no hubiese visto.